Bienvenidos a un estudio más que estamos haciendo con el libro de Nehemías. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5 en esta serie que hemos denominado Reconstrucción. Y hoy vamos a hablar sobre Nehemías resuelve los conflictos interiores del pueblo. Así que vamos a leer solo los primeros versículos de este capítulo 5 y vamos a continuar. Recuerda que estoy usando la NTV para este estudio. Dice: los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían: si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Y el versículo 2 dice: decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Versículo 3, otros decían: hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Y otros más decían: para poder pagar los impuestos, tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos, y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos, solo para conseguir lo necesario para vivir. Vamos a orar y continuamos. Señor, quiero darte gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por este tiempo tan especial. Y gracias también, Señor, porque día a día que estudiamos tu palabra, versículo a versículo, tú eres quien trae el tema. Y esto nos da tranquilidad porque eres tú hablando a cada una de las personas de acuerdo a su necesidad espiritual. Usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Estamos estudiando Nehemías versículo por versículo, y si te estás conectando por primera vez, recuerda que tenemos más de 500 videos en el canal de YouTube, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero también tengo temas especiales de apologética, sobre matrimonios, para jóvenes, acerca del amor, noviazgo, etc. Bueno, hoy el tema que Nehemías nos está dando. Recuerden que Nehemías, más que una carta, un libro, es como una autobiografía. Es decir, Nehemías trata de escribir y dejar un registro de aquello que fue su experiencia personal con Dios. Esdras también es el que se involucra mucho en esta escritura, y se escribe después del exilio. Han pasado casi 100 años de lo que sucedió la primera regresada con Zorobabel, y han estado reconstruyendo las murallas. ¿Cómo han estado reconstruyendo las murallas y enfrentando los problemas? Miren, a manera de introducción, vamos a recordar un poco cómo empezaron la labor desde la puerta de las ovejas. Construyeron este tramo, luego llegaron a la puerta del pescado, luego llegaron a la puerta de la ciudad antigua, y esta línea que estoy marcando es el muro ancho que tiene 6 metros de ancho. Luego llegaron a la puerta del valle. Luego empezaron a construir hasta lo que se denominaba la puerta del estiércol, la puerta de la basura, donde se echaban los desechos orgánicos. Luego es la puerta de la fuente, donde está el estanque de Siloé, junto con la puerta de las aguas. Y luego llegaron a la puerta de los caballos, y luego a la puerta oriental, por donde se dice que nuestro Señor Jesucristo ingresará por segunda vez, o mejor dicho, en su segunda venida, poniendo sus pies en el Monte de los Olivos. Luego tenemos la puerta de la inspección de la justicia, y cierran la puerta de las ovejas. Todo esto, Nehemías empezó a reconstruir. El trabajo fue arduo, y hemos visto en el estudio anterior que el plan y la estrategia de liderazgo de Nehemías es: mientras unos trabajaban, otros cuidaban el lugar. ¿Por qué? Porque habían amenazas externas. Los samaritanos, ya en ese tiempo enemigos de Dios, con este hombre Sanbalat, Tobías y otros pueblos se unieron para ir en contra de la construcción de las murallas. Recuerden que las murallas en ese tiempo era la máxima protección. Hoy, por ejemplo, muchos hogares tienen rejas para que los delincuentes no entren y se sienten seguros, con cerraduras o con llaves muy sofisticadas, cámaras y aún cercos eléctricos. Algo así era el muro. Quedarse sin muro era quedarse desprotegido de cualquier ataque del enemigo.
Hoy recuerden que Israel tiene lo que se conoce el domo de hierro. Hace unos días o semanas atrás ha sido atacado por miles de cohetes y ellos se han defendido. Era algo muy parecido, que puedan sentirse protegidos, seguros, familias, sus negocios, porque esta puerta de las ovejas, esta puerta del pescado, de los caballos, todo simbolizaba el lugar donde se hacían las transacciones comerciales. La puerta oriental, inclusive la puerta de las ovejas, daban al templo para hacer los sacrificios diarios que se celebraban en el templo. O sea, realmente hoy casi es lo mismo que estamos viendo. Pero el liderazgo de Nehemías venció, ayudó, puso estrategias, puso plan de acción, puso una visión y hemos visto que todo el tiempo estaban orando y orando. Pero ¿qué va a pasar? Mira, surgen otros problemas. Y es por eso que el bosquejo del día de hoy es los problemas internos que enfrenta Nehemías desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Y a medida que yo paso las diapositivas van a salir los títulos. Por ejemplo, los problemas sociales y económicos que enfrenta Nehemías. En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Dos decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Versículo 3, otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Así que el problema social y el problema económico que va a enfrentar ahora Nehemías tiene que ver con el tema de desde adentro, o sea, por eso es interior, o sea, desde otros judíos, desde otras familias que empiezan, en este capítulo no se ve que avanza en la obra, se detiene, se frena. ¿Por qué? Porque ahora hay algo mucho más interesante que está sucediendo, que es, no tengo para comer. Habían impuestos, recuerden que ellos todavía estaban subyugados al imperio persa, pero Artajerjes, que era en este momento el rey, dio todo lo que necesitaban para el templo. Pero había un tipo de recesión, había un tipo de problemas y que tenían que cubrir este término, esta situación. Así que, sea lo que sea, la forma en que ellos estaban viviendo, ya sea la recesión, ya sea la falta de administración, porque también pareciera que fue un problema de administración de dinero. Miren, hermanos, hoy también es muy interesante cómo la iglesia puede ser atacada desde dentro, desde su interior, y a la vez seducida o tentada por este sistema que se llama el sistema del mundo. Si es cierto, tenemos que pagar impuestos, tenemos que pensar en vivienda, en comida, etcétera, pero a veces hoy el sistema del mundo te grita y te dice, necesitas tenerlo, debes de tenerlo, ¿no? Si es un celular, tienes que tener el celular del último modelo. Si es ropa, mira, la ropa de último modelo. Si es casa, tienes que hacer esto. Y si es una profesión, tienes que escalar y llegar hasta doctorados y maestrías, etcétera. Honestamente, no estoy hablando en contra de esto, sino que debería haber una buena administración. Por eso que yo tengo un tema acerca de mayordomía en esta. Si tú buscas en la serie temas especiales, ahí vas a encontrar cómo administrar y manejar el dinero. El problema, la Biblia habla que no es el dinero en sí, no es el hecho del desarrollo humano, no es que yo desee tener una casa. El problema es cuando yo no administro bien, y sea por una casa o por una hipoteca, porque esto es lo que estaban ellos experimentando, o por una mala administración, y sabes, los impuestos han subido y subido y subido, porque igual nosotros tenemos que pagar impuesto por el terreno o impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, el impuesto de transacciones financieras. Sí hay, o sea, los sistemas de gobierno usan, pero a veces cuando no se sabe administrar, viene la quiebra, la bancarrota. Y el problema es que cuando una persona, un cristiano, mal administra o es un mal mayordomo de lo que Dios le está dando, ¿sabes qué? Llega hasta negar
o mejor dicho, deja de ir a la iglesia, deja de comprometerse con el Señor, deja de servir porque tiene que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, ya no hay tiempo, ya no tiene ganas, ya no tiene fuerzas para la obra del Señor. Todo se puede hacer si es que uno administra su tiempo. Un buen mayordomo del tiempo es un buen mayordomo del dinero, de las finanzas, y es un buen mayordomo de sus talentos y sus dones. O sea, ¿sabes qué? Lo que nos muestran estos 3 versículos, que la forma de conseguir dinero y la forma que usamos el dinero no es un tema material, es un tema espiritual. ¿Y por qué digo que es un tema espiritual? Porque muchos hablan de este tema, ¿no? O sea, mira, ¿sabes qué? Voy a dividir lo secular de lo espiritual. Esto es mi vida secular, voy a trabajar, voy a hacer, no sé, un título, un negocio, un emprendimiento, una casa, etcétera, y creen que eso no involucra la presencia, o mejor dicho, la prioridad de Dios, de Jesús, de su palabra, de su reino, de su misión. Es un tema espiritual, debería estar dentro de mi agenda. ¿Puedo pagarlo? Recuerden que siempre usamos 70% de mi salario debo de vivir, 20% debo ahorrar y 10% es del Señor. O sea, 70, 20, 10 esta fórmula. De acuerdo a eso, está en mi presupuesto. Está bien comprar una casa, pero quizás necesito esperar un par de años, 3 años más a ahorrar para no estar excediéndome y luego no tenga para dar al Señor y no tenga para ahorrar. Entonces, uno dirán, pero que están desesperados por hacerlo porque esta es tu oportunidad. Obviamente los bancos y las empresas te dicen, tienes que comprarlo, tienes que ya, así que ten paciencia porque es también un tema espiritual. Esto parece que embargaba ahora al pueblo. Y el versículo 4 nos va a decir lo siguiente. Otros más decían que para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado. Como les dije, ahí van los préstamos, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Versículo 5, pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunos de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Hermanos, estos versículos nos muestran una verdad, ¿sabes? El enemigo no puede detener la obra de Dios. No lo pudo hacer en ese tiempo y no lo va a hacer ahora, pero solo se detendrá el pueblo que no esté unido. La obra se detendrá cuando el pueblo no esté unido y estén peleando el uno contra el otro y no tengan empatía con su hermano. El tema es que el problema financiero no solo era una mala inversión, un mal uso de la mayordomía, de su tiempo, dinero, talentos, también es que habían otras personas que tenían más dinero que otras personas. Y ellos estaban llegando a un punto extremo hasta de la esclavitud. Ya habían dejado de ser esclavos en Egipto, ya estaban dejando de ser esclavos en Babilonia y Persia, pero ahora lo triste era que llegaban a ser esclavos de sus propios hermanos judíos, porque tenían que pagar la deuda. Y esto culturalmente dentro del pueblo de Israel era algo como para... Mira, sabes que no puedo pagarte, no tengo propiedad, entonces llévate a mi hijo, mi hija como esclava, vas a trabajar en el campo o en la casa, etcétera, en lo que tenga que hacer. Pero ¿quién estaba haciendo esto? Los mismos judíos. Y eso es una falta de empatía. ¿Cómo nosotros hoy vamos a ver que se resolvió? ¿Quiénes eran estos judíos? Esa es la pregunta, ¿no? Contra los que había personas resentidas y amargadas. Mira, hay 2 teorías de estos judíos. Primero, era que judíos que se habían enriquecido en el cautiverio y que habían traído sus riquezas a Jerusalén. Recuerdan que este es el tercer grupo que regresaba. Y 2, eran descendientes de los judíos que habían llegado casi un siglo antes, durante el primer regreso bajo el liderazgo de Zorobabel, como lo hemos visto en Esdras capítulo 1 y capítulo 2, y habían establecido negocios lucrativos. Por lo tanto, tenían más dinero que ellos. Ahora, ¿qué pasó? Versículos 6 al 11, los problemas de usura y esclavitud que enfrenta Nehemías. ¿Cómo lo enfrentó? Versículo 6, cuando oí sus quejas, miren, Nehemías
dice, me enojé muchísimo. 7. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. Este problema ya se vio en Éxodo capítulo 22, versículo 25. Dios le dijo a Moisés, mire, si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran hacer los prestamistas. Pero, obviamente, ¿sabes? Ellos se olvidaron de esta porción de la Escritura, se olvidaron de la ley y estaban ahora haciendo lo que se conoce como usura, ¿no? ¿Qué significa? Aprovechándose de la necesidad económica de sus propios hermanos, les estaban prestando dinero a intereses exagerados. Y es más, no deberían de prestar intereses, con intereses, sino simplemente prestar. Esto era lo que Dios había instituido y ordenado desde el Éxodo y ellos deberían de recordarlo. Pero ahora tenemos un conflicto y ahora tenemos un problema. Ahora, Nehemías dice, yo me enojé muchísimo. Algunas personas creen que ser cristiano es sinónimo de no enojarse, ¿no? Que si tú vas a la iglesia no deberías de enojarte y piensan que un cristiano pues siempre debe sonreír. Pero, ¿sabes? Hay un enojo o una ira, ¿no? Como Jesús mismo tuvo un enojo y una ira cuando entró en el templo y sacó las aves, las ovejas que se vendían a precios exagerados, las mesas las volteó, estas mesas de cambio de dinero que también habían hecho un tipo de monopolio con el sumo sacerdote Caifás y Anás. O sea, realmente Jesús también mostró que se enojó. ¿Y sabes por qué? Porque el enojo es una emoción, o sea, es parte de nosotros. Nadie puede decir que no se enoja. Todos nos enojamos. Y frente al enojo y los conflictos, miren, la Biblia nos da formas de resolver. Especialmente en el libro de Efesios, en el capítulo 4, nosotros podemos encontrar principios que no vamos a leerlo, pero te lo voy a resumir. En Efesios 4 hay 4 reglas básicas de comunicación y resolución de conflictos. Primero, si tú te has enojado y hay un conflicto, porque esto es lo que pasaba con Nehemías, hay que ser honesto al hablar en amor y enfocarse en el asunto. Recuerda que esto está en Efesios 4:15 al 25. Y número 2, hay que decidir arreglar el asunto y no permitir acumulación de malos sentimientos. En Efesios 4:26-27 nos dará la respuesta. Tercero, atacar el problema y no a la persona. Efesios 4:29 y 31. Y cuarto es actuar en amor y evitar palabras o reacciones adversas al momento de solucionar el conflicto. En Efesios 4:31 al 32. Practica estas 4 cosas si te enojas. No peques, dice la Biblia. Esto lo hemos visto en Efesios. O sea, no permitas que el sol llegue o se acabe el día y sigas enojado. O sea, una cosa es el enojo como emoción, la ira, el enojo. Otra cosa es un sentimiento. Y un sentimiento es algo que ya viene acompañado de malos pensamientos, malos deseos, o la Biblia lo llama una raíz de amargura, buscando no solo justicia, entre comillas, no solucionar el problema, sino hacer daño. Y esto es triste porque si no lo controlas, si no lo manejas como hijo de Dios, vas a tener muchos problemas. Recuerda muy bien esto. El enojo es parte de las emociones del ser humano, mas los malos sentimientos originados por el enojo llevan a pecar y dañar a las personas que estimas. ¿Cómo lo solucionó Nehemías? Mire, vamos a seguir leyendo. Versículo 8, estaba enojado, él comunicó, él habló. Dice, en la reunión les dije, porque él dice, si lees el versículo 7, después de pensarlo muy bien, hablé. Y eso es lo que dice Efesios. En la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos. Pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar
en su defensa. Versículo 9, entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Miren que este evento del pasado en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 12, 26, nos dice lo que estaba pasando. Si una parte sufre, hablando del cuerpo de Cristo, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Parece que ellos no estaban entendiendo que era el mismo pueblo. Ahora, el versículo 10 dice, yo mismo, dice Nehemías, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Hermanos, antes de avanzar, miren, Nehemías nos muestra que también él podía solucionar este conflicto, poniéndose como ejemplo, logrando comunicarse, una comunicación asertiva, logrando dejar a un lado las emociones negativas y este sentimiento, pues, como la misma Biblia nos dice, háblalo. Si tú tienes un conflicto basado en el enojo, en la ira, habla, conversa, como te he dicho. No ataques a la persona, ataca el problema, mantente calmado, habla, no repitas, no digas no calificativos, ya te mostrará en Efesios. Pero hay algo que muchas personas necesitan entender, que somos un cuerpo. ¿Y cuál es la solución entonces frente a lo que nosotros hoy podemos ver? Miren, en el Nuevo Testamento ya hemos leído, ahora vamos a leer Deuteronomio. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 al 11? Pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. Versículo 9. No seas mezquino ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerca el año para anular las deudas, que esto era el año del jubileo. Si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, serás culpable de pecado. 10. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Siempre habrá algunos pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Hermanos, siempre había personas que por X razones tenían más dinero que otros, ya sea que estaba heredado, ya sea que tenían el don de hacer negocios o talento para tener dinero, y otros quizás no tuvieron las mismas oportunidades, hicieron malas inversiones, etc. O sea, desde el pueblo de Israel, Dios dice, siempre va a haber pobres. En el tiempo de Jesús hubieron pobres. El día de hoy hay pobres. Algunas personas tratan de decir, no debe de haber pobres en la iglesia, ¿sabes? No es una doctrina bíblica. Y quieren eliminar la pobreza, ¿no? Desde un pensamiento lleno de positivismo, lleno de declarar y decretar con esa pseudo teología de fe y prosperidad. Es ir en contra de lo que la misma palabra de Dios dice. Jesús mismo dijo, a los pobres también siempre los tendrán. Y si tú tienes esa posibilidad de tener dinero más que otras personas, la solución bíblica es ser generoso. No ser mezquino, no ser tacaño, no ser usurero. ¿Y cómo solucionaríamos? ¿Sabes qué? Yo animo en la iglesia, siempre hemos tenido también este tema de conflictos dentro de la iglesia, que uno presta dinero, o a veces le pide prestado porque el banco no le puede dar, etc. Mira, hay que ser muy cuidadosos. Y a veces mi consejo es, mejor no se presten dinero entre hermanos. Y puedes ofrendarle, puedes darle. No importa la cantidad, lo que el Señor ponga en tu corazón. Mejor si le sabes, te doy esto y no te cobro. Para evitar que si no llega a pagar, ¿sabes qué? Esa familia, esos hermanos ya no asisten, ya no congregan, ya hay un problema, ya hay una discusión y ya no quieren ser parte del cuerpo. ¿Y todo cómo empezó? Con a veces una persona decir, mira, yo te presto, pero te cobro tanto. Y es un deseo interesante, pero a veces hay usura. Así que hay que evitar eso. Pero mejor es darle
Santiago habla, si ves a tu hermano en necesidad o que le falta ropa, etcétera, y tú dices, ¿sabes qué? Ve con Dios, yo voy a orar por ti. Dice, ¿en qué le ayuda eso? Así que tu fe sin obras es muerta. La fe debe llevarnos a actuar con empatía y ayudar a nuestros hermanos. Es más, la Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 27, al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Hermanos, ayuda al hermano que está en necesidad. Y en Hechos capítulo 4, versículo 34 al 35, miren, la iglesia en sus orígenes empezaron a resolver este conflicto de esta forma. No había necesitado entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero, ¿sabes a quién? A los apóstoles. Ellos no, ese es el principio de mayordomía. Yo tengo el dinero y algunos dicen, este es mi diezmo, esta es mi ofrenda y yo hago lo que quiero y lo que me da la gana. No, el principio es a través de la iglesia, en este caso los apóstoles, los representantes de la iglesia, para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Así que el Nuevo Testamento resolvió este conflicto, hermanos, haciendo que la iglesia, sus líderes, en este caso los pastores o el staff de la iglesia, pueda manejar, administrar bien el dinero. Y si me preguntan a mí quién está pasando necesidad en la iglesia, yo te voy a decir con exactitud, porque sé quién necesita y sé quién pide y le gusta pedir dinero prestado y no paga, y sé quién a veces pide prestado para cosas vanas. Así que es importante mantener comunicación y sobre todo dejar que el liderazgo dentro de la iglesia, con mucho consejo, pues pueda decidir qué hacer con un dinero como estos, ¿no? Pero la verdad es que ellos llevaron el dinero a los apóstoles, ellos dejaron que lo administre este dinero, ellos vendían sus cosas, y esto no es para nada socialismo ni comunismo, ¿no? Porque esas ideologías es, mira, lo que es tuyo es mío. No, ahora bajo el cristianismo es lo que es mío, es tuyo, voluntariamente, no obligadamente, como lo hace estas ideologías socialistas y comunistas. Totalmente diferente. Pero miren, el texto en el versículo 11 de Nehemías dice, devuélvanles hoy mismo. Miren, principio bíblico. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Hermanos, la forma en que ayudamos a los necesitados debe reflejar el amor y la voluntad de Dios. Esto es el punto muy importante. Ahora, del 12 al 13, los problemas internos que enfrenta Nehemías se resuelven. ¿Qué pasó? Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Y a mí me llama mucho la atención, hermanos, esta actitud de estos nobles, de estos prestamistas. ¿Sabes por qué? Porque la grandeza del carácter consiste en ser enseñable, dispuesto a ser corregido y admitir el error. Ellos hicieron esto. Ellos agarraron, y es interesante, hermano. Ellos tenían toda la potestad de decir y poner muchas excusas, pero es mi plata, yo me he sacrificado, yo le he prestado, no me devuelve. Pero ellos dejaron a un lado todo eso, escucharon a Nehemías, vieron la situación de la muralla, entendieron que eran sus hermanos, entendieron que la ley decía que no se preste este dinero aprovechándose, entendieron y recordaron todo, hermanos. Y esto para mí es el carácter de estas personas que tienen dinero, porque saben, no solamente eran ricos en dinero, eran ricos en carácter. Porque hay muchas personas que son ricos en dinero, pero son pobres en su carácter. O hay pobres en dinero y ricos en carácter. Pero estos contenían los dos. Por eso digo, esta es la grandeza del carácter. Consiste en ser enseñables, porque hay muchos ricos, muchas personas que tienen mucho dinero, son orgullosos, pretenciosos, piensan que todos lo saben, pero ellos eran enseñables y dispuestos a ser corregidos, ¿sabes? Está bien, Nehemías, vamos a hacer caso. ¿Y qué más? Y admitieron que hicieron y cometieron un error. Pero Nehemías no se quedó ahí, porque mira, en versículo 13 dice, sacudí los dobleces de mi manto y les dije,
y no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios en sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió, amén. Y todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Ahora, lo que hace Nehemías y se llama, dice, ok, ustedes están diciendo sí, pero hay un dicho que tenemos, las palabras se los lleva el viento. Y Nehemías dijo, no voy a quedarme así. Y hace algo tradicional, algo cultural, de sacudirse los dobleces de su manto. Era algo cultural como de decirle, echarle como un tipo de maldición, mal augurio, si no cumplía. Y que todos los demás lo vean y lo hizo delante de todos y que firmen. O sea, esto era para que ellos rindan cuentas y que no solamente quede en un momento de decir, ya te digo lo que quieres escuchar, líder, porque él era el líder, sino que realmente lo cumplan. Y esto es rendir cuentas. O sea, miren hermanos, la grandeza del carácter también ahora, como estamos viendo, consiste en ser enseñable, dispuesto a ser corregido, admitir el error y rendir cuentas. Muchas personas no quieren rendir cuentas a alguien, a un líder o a un pastor, especialmente los que son adinerados. Ahora, 4. Del 14 al 19, los problemas internos los enfrenta Nehemías con su buen ejemplo. 14. Durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, recuerden que Nehemías fue 12 años gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, recuerden que ese era el rey en ese tiempo, hijo de Jerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Esto es del año 445 al año 433 antes de Cristo. O sea, los funcionarios ni siquiera reclamaron la ración de comida. 15. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino y además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, y esa es la razón por qué él lo hace. Yo temía a Dios, no actué de esa manera. ¿Sabes qué nos enseña, hermano, todo esto? Que la grandeza del carácter ahora en el liderazgo es el temor a Dios y siempre buscar hacer lo correcto, haciendo la voluntad de Dios. Nehemías tenía el derecho, la potestad. Todos los demás funcionarios lo hicieron. Y esto es como decir, ¿no? Pero si todos, en nuestro contexto, todos los políticos, todas las autoridades roban. Entonces, si yo voy a ser político y entro bajo un partido cristiano, también robaré. O sea, y en nuestro mundo es que todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no voy a hacerlo? ¿Sabes por qué? Por el temor a Dios. Nehemías dijo, yo no lo hice, aunque todos los funcionarios se aprovecharon y todo, por temor a Dios. Y ahí se conoce. Y ahí se ve la diferencia en el liderazgo, hermano. Muchas personas dentro del liderazgo se aprovechan, les gusta el dinero, se involucran por el dinero también dentro de la iglesia y les gusta el dinero, pero la grandeza en el liderazgo está hacer lo correcto. Siempre hacer lo correcto, siempre hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por temor a Dios, hermanos. El líder que tiene temor a Dios realmente tiene un carácter íntegro. Ahora, el siguiente versículo es el versículo 16. ¿Y qué nos dice el versículo 16? También me dediqué, dice, a trabajar en la muralla. Otro, miren este líder, y me negué a adquirir tierras. Ojo, además exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. Nehemías no era un líder, típico líder. ¿Sabes por qué? Porque la grandeza del carácter en el liderazgo es trabajar al lado del pueblo y no solo dirigir desde su oficina. Y en Calvary Chapel siempre decimos, pastor que no huele a oveja no es pastor. Por eso a muchos no les gusta, ¿no? A muchos amigos, te digo, hoy quieren ser Calvary Chapel, me dicen, conozco. Ya, pero ¿sabes qué? Como pastores somos siervos, como pastores trabajamos, como pastores servimos. O sea,
Esto es interesante lo que te estoy diciendo, porque cuando empezamos aún la iglesia, nosotros vamos a cumplir 15 años en este momento, 16 en este año, que vienen. Trabajamos por más de 7 años con mi esposa y la iglesia no sostenía económicamente a la familia. Pero hoy muchos se involucran en el ministerio por tener dinero. Dicen, oye, yo he escuchado que Calvary es grande en Estados Unidos y yo quiero servir, pero ¿sabes cuánto hay? O a veces encuentro jóvenes en el instituto bíblico, mira, yo siento el llamado para ir a tu ciudad, pero ¿cuánto hay? O sea, yo digo, eso ya es algo interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente quieres servir al Señor o realmente quieres vivir del servicio al Señor. O sea, Nehemías obviamente es el gobernador, tiene un salario, el rey lo contrató, él venía respaldado por el rey Artajerjes, él estaba viviendo dentro de su ciudad. Recuerden que Nehemías tenía una posición económica muy alta en el imperio, era casi como el segundo, la mano derecha, era el copero del rey, obviamente tenía dinero, o sea, no es que no tenía dinero, pero era un rey y él dice, yo no lo voy a tocar. Pero esa es la grandeza. A pesar de tener dinero, a pesar de tener poder y autoridad, de ser el líder, ser el gobernador, ¿sabes qué? Trabajó con el pueblo. Por eso decía, esa es la grandeza del carácter de liderazgo. No solo es un líder que dirige, porque hoy día hay muchos, como digo, pastores o líderes que se dedican solo a dirigir y no a hacer nada. Pero pastor que no huele a oveja no es pastor, decimos en Calvary. Ahora, versículo 17, y ya vamos a terminar. No pedí nada, dice el texto, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Versículo 18. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluía todos los días un buey, 6 ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Ahora, Nehemías, ¿tenía el derecho de recibir un salario o recibir impuestos? Sí. ¿Tenía derecho de tener tierras porque era el gobernador? Sí. ¿Qué hizo Nehemías? Renunció a ese derecho. Por dar un ejemplo a estos nobles, a estos hombres ricos, de decir, no vamos a caer en ser usureros, no vamos a caer en no tener empatía con la pobreza o la situación, ya sea la crisis financiera o la mala administración de su dinero, vamos a hacerlo juntos. Y yo mismo voy a dar el ejemplo. Como les dije, Nehemías tenía dinero, bajo el contexto que hemos visto y estudiado desde el capítulo 1, y entonces él renunció a esto. Esto es interesante porque es una excepción y en el Nuevo Testamento también vemos a Pablo que hace algunas excepciones, especialmente en el libro de 1 Corintios 9, del 1 al 15. Pablo dice, sí, mira, sabes que yo renuncio, pero sabes, a mi salario he trabajado haciendo carpas y ustedes saben que él trabajaba, pero no era una norma. Y la pregunta el día de hoy es que se debe de pagar a los pastores por su labor, hermanos. Miren, 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18, y hay muchos otros versículos, pero te voy a mostrar este por el tiempo. Los ancianos que cumplen bien su función, y está hablando de los líderes, los pastores, deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan, ojo, por eso me gusta la NTV, bien remunerados, respetados, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Entonces, la pregunta es, ¿se le debe de pagar a un pastor por su labor? Miren, San Pablo dice sí, sí. Pero algunos dirán, pero 1 Corintios dice que él no quiso ser gravoso con la iglesia, igual que Nehemías. Sí, pero ¿saben? Esas son excepciones. No es la norma. Y no es la primera vez que Pablo, si lees el capítulo 9 que estamos hablando,
te vas a dar cuenta que Pablo también usa la ley, usa las cuestiones de agricultura, el agricultor que siembra, también tiene derecho de comer de aquello que ha sembrado, aún, ¿no? De las cabritas o cuando saca la leche, tiene derecho a tomar la leche, el soldado, etcétera, 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 y luego va a la ley usando lo mismo que está usando acá, que no le quites o no le pongas bozal al buey mientras está trillando y una vez más, el trabajador merece recibir su salario. El pastorado es un trabajo. Entonces, debería la iglesia de sostener a sus pastores. Debería. Siempre es una norma. La excepción es lo que hicimos nosotros y muchos pastores de Calvary, es trabajamos al principio, pero no es lo ideal. ¿Por qué? Por dos razones. Miren, a medida que la iglesia empezó y había pocos, no ingresaba mucho dinero, entonces trabajamos, pero la iglesia fue creciendo y creciendo y ahora estamos al 95%, ¿no? En la obra. ¿Y qué significa? Porque mientras yo estaba trabajando había una situación y me llamaban y me decían, oye, pasó esto algo en la familia o hubo, no sé, alguien falleció, un accidente, y decía, uy, no puedo, estoy en el trabajo, no puedo salir, pero voy a orar por ti. Pero ahora es como que estoy disponible y puedo estar con las personas, pero la iglesia sufre cuando sus pastores tienen que trabajar para sostenerse y no pueden tener ni el tiempo para prepararse y capacitarse bien, ya sea en cursos, ya sea en clases, ya sea, o sea, realmente sufre la iglesia cuando el pastor no está bien remunerado también. ¿Por qué? Porque a veces también los hijos, ¿no?, de los pastores, no, por ver esa situación precaria en la economía, no desean seguir en la obra y sienten que sus padres están siendo explotados o maltratados. Entonces, realmente debería de la iglesia de preocuparse y los que están dirigiendo la iglesia pues deberían de pensar que un día deberían dejar el trabajo y dedicarse a la obra al 100%. Es una excepción, Nehemías, es una excepción de Pablo. Pablo no dijo que esto es la norma, no, es una excepción, pero en una iglesia, porque si tú ves en el libro, también en Tesalonicenses y en Timoteo, él recibió dinero de la iglesia de Filipenses, de la iglesia de Tesalónica. O sea, Pablo sí fue sostenido económicamente por la iglesia, pero por alguna situación, especialmente en la iglesia de Corinto, que habían otros hombres que solo ingresaron por hacerse ricos a través de la predicación y del dinero del pastorado. Pablo dice, yo no voy a hacer esto. Una excepción. Ahora, nosotros vivimos así. Hacemos una excepción con la iglesia Hija El Mirador, pero en la iglesia Calvary Arequipa recibimos nuestro salario porque es lo normal, es la norma, es lo que debería de ser siempre en la iglesia. Así que no hagas de una excepción una norma, más bien lee los versículos y mira que la norma es que la iglesia debe de sostener a sus obreros, misioneros o pastores que están sirviendo. Nehemías lo hizo como excepción. ¿Y qué pasó? Miren, versículo 19 vamos a leer. Y dice, oh Dios mío, acuérdate de lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Interesante, ¿no? Pareciera como dice, lo que hace tu mano derecha no sepa tu mano izquierda, pero recuerden que el contexto es un libro más de autobiografía. O sea, hay algunos pastores que no necesitan sustento económico y son excepciones, pero la gran mayoría sí necesita ser sostenido por la iglesia y es una norma establecida en la Biblia. Vamos a terminar con 4 conclusiones de este estudio. Primero, los enemigos más grandes a vencer en el liderazgo son la división del pueblo, que hemos visto ahora, que lo detuvo la obra, la falta de empatía por la pobreza y la crisis económica y los impuestos y las hipotecas y la usura. Pero, ¿sabes? También en este tiempo son igual en la iglesia, ¿no? La división, la falta de empatía y la usura son enemigos grandes a vencer en el liderazgo. Número 2, enojarse es de humanos y de hermanos en la fe, pero el cómo resolver el enojo y los conflictos generados es de maduros en la fe. Número 3, lo que hemos visto el día de hoy, la grandeza del carácter consiste en ser enseñable, dispuesto a ser corregido, a admitir el error y rendir cuentas. Y lo cuarto que hemos visto, pastor que no huele a oveja, no es pastor.
Interesante lo que nos muestra una vez más como principio de liderazgo Nehemías. Hay que involucrarse con el pueblo, hay que trabajar con el pueblo, hay que enseñarles al pueblo. Eso hace el líder, ¿no? Cómo llegar del punto A al punto B. No solamente es el líder el que ordena, el que manda, el que grita o el que a veces no hace nada. El liderazgo es activo. Es el liderazgo servicial, es el liderazgo que lava los pies como lo hizo nuestro Señor, es el liderazgo que muestra ir a la cruz por amor a sus hermanos. Ese es el líder siervo que dice la Biblia. ¿En qué parte de este sermón el Señor te habló? ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? Ahora, ¿qué necesitas hacer? De repente resolver conflictos pasados por el enojo o a veces de repente arreglar este tema de la usura o la empatía. O sabes, el carácter de repente de ser enseñable, corregible. Bueno, ¿por qué no oramos y le decimos personalmente que necesitamos cambiar el día de hoy al Señor? Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias por este día que nos permites una vez más profundizar en la Escritura. Nehemías nos enseña cómo debe de ser un líder y cómo también él usó el tema de sus finanzas. Hay pastores, hay siervos, hay ministros que tienen una herencia, que tienen mucho dinero y no necesitan ser sostenidos por la iglesia o son sostenidos por iglesias de afuera, del occidente, pero la iglesia local, la iglesia nacional, los líderes que se levantan allí necesitan ser sostenidos por la iglesia. Pero es extraño encontrar hombres o mujeres que se involucran siempre en cuando, se involucran en tu obra, siempre en cuando haya dinero. Ayúdanos a tener cuidado de ellos. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a resolver conflictos. Que el enojo no nos lleve a pecar, que el enojo nos lleve a hablar y solucionar el problema y no atacar a la persona y resolver hablando, comunicándonos. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en los problemas internos de la iglesia y sobre todo, Señor, ayúdanos a tener esa grandeza en nuestro carácter. Muchísimas gracias, Señor. Haznos enseñables, haznos corregibles y haznos sobre todo personas que puedan rendir cuentas a otros. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Mira, si el mensaje ha sido de bendición o quieres que alguien lo escuche, no te olvides compartir por tus redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo.